Para mí es un gran placer estar con ustedes al arranque de este año, poder retomar las conversaciones que hemos tenido desde que inició esta administración, en donde pues, partimos obviamente con un proyecto clarísimo de dónde estaban los ejes fundamentales para poder hacer cambios que esta economía, que este país necesitaba desde el punto de vista económico, y poder destrabar cosas que en el sistema político mexicano se habían quedado atoradas por más de 20 años. Finalmente, desde la última vez que estuve con ustedes, terminaron de ser procesadas las reformas a las leyes secundarias, no solo de las 6 reformas económicas, sino de un conjunto de reformas, 11 de ellas, que están repartidas entre reformas en materia social, de derechos políticos, y las 6 reformas muy orientadas al área económica. En el área económica yo me voy a permitir hacer referencias muy claras a aquellas que están muy ligadas a áreas de responsabilidad de la Secretaría de Economía. Incluso los reglamentos secundarios fueron lo suficientemente precisos para darnos algunas atribuciones muy concretas que se han convertido en instrumentos importantes para poder acelerar la aplicación misma de lo que llamamos esta etapa de las reformas en acción. Si bien el tema de la fortaleza del crecimiento, que es algo que me reportaban que ustedes vieron ayer a detalle, en términos de las perspectivas del crecimiento mundial, del efecto de lo que está pasando en los mercados petroleros y de las repercusiones que esto tiene en una economía abierta como la economía mexicana, pues todos son elementos que van a introducir un factor de velocidad en materia de resultados de algunas áreas específicas de estas reformas, sobre todo en la energética, en donde el comportamiento de los precios del petróleo tendrá algún impacto sobre los beneficios y los resultados en el tiempo, de acuerdo al tipo de campos de exploración y al tipo de proyectos que se puedan analizar en este contexto. Yo empezaría por recordarles que una de las reformas que en lo personal más me involucré desde la época de mi última participación en el Congreso fue la reforma en materia de competencia económica. Creo que la discusión misma, y eso ya lo habíamos comentado en la última vez que nos reunimos, llevó a los legisladores a una reforma que había mejorado el contexto en el 2011 de la base de la ley de competencia, donde por primera vez se habían introducido sanciones reales significativas en proporción de los ingresos de las empresas. Se le había dado atribuciones a la COFECE para que pudiera establecer capacidad de investigación para poder entrar a una empresa, bloquear y sellar los sistemas de información para poder establecer las bases para una investigación, cosa que en el marco anterior había que pedirle permiso a las empresas para entrar, y para cuando entraba la autoridad pues ya habían borrado todas las memorias existentes para poder procesar cualquier investigación en materia de faltas a la competencia en el mercado. Estos elementos cambian, pero aún así, en el compromiso que se establece con todas las fuerzas políticas, se le mete un nuevo espíritu al marco constitucional, donde hay 3 elementos adicionales que se ponen. La ley del 11 no logró introducir, porque fue parte de una negociación que no es del todo afortunada, introducir el extremo de división de activos como un mecanismo de sanción. En el mundo de la competencia, generalmente cuando ustedes analizan el caso norteamericano, la división de activos se ha utilizado en contadas veces para lograr que finalmente los mercados se ajusten, pero es un disuasor muy importante para que las empresas se alineen justamente a los nuevos requisitos de cumplir con un nuevo marco legal en este terreno. De hecho, tan pronto se aprobó la ley secundaria, ustedes se dieron cuenta de un movimiento importante que hizo una empresa grande en telecomunicaciones para por sí mismos buscar a través de venta una desincorporación en vacuna justamente de que este nuevo marco legal no fuera a morderles en forma específica su operación en el mercado. A partir de ese punto, yo creo que la ley secundaria introduce otro concepto que de alguna manera
es novedoso en el contexto del marco de la competencia, y es el de persuadir del mal uso de insumos esenciales en el mercado. Y lo comentamos, creo, la última vez que estuvimos, y aquí el elemento fundamental era poder diferenciar claramente que cuando uno va a tomar intervención por parte de la autoridad para poder determinar si un insumo es esencial para el buen comportamiento de los mercados, tiene que haber criterios muy transparentes y muy claros de cómo adquiere una empresa o un organismo privado un insumo esencial a través del tiempo. Si el insumo esencial es una concesión pública, es evidente que tiene todo el derecho la autoridad de entrar a romper ese control del insumo esencial para lograr competencia. El mejor ejemplo es un slot en el aeropuerto. Si un empresario aeroportuario controla un aeropuerto y además, en el caso hipotético, es dueño de una línea aérea y genera restricciones indebidas para que otras líneas aéreas usen sus slots por precio o por no disposición, favoreciendo a sus propias líneas, pues automáticamente es un caso muy claro que a través de una concesión se está abusando del mercado, y el nuevo marco nos da la posibilidad de entrar a disuadir y a romper el control estratégico de un insumo para que el consumidor al fin del día no se vea impactado con condiciones excesivas en precios o mala calidad en los servicios. Pero en el mismo ejemplo, alguien pudiera decir que el sistema de distribución desarrollado por una empresa panificadora mexicana en todo el contexto del territorio pudiera ser un insumo esencial. Entonces, algún nuevo productor panificador puede decir, pues yo exijo montarme en los sitios de esa empresa porque en ese canal de distribución yo no voy a llegar a los consumidores. Es un ejemplo no válido de insumo esencial porque es un insumo que se ha construido a través del tiempo, no con una concesión, sino a través del esfuerzo de inversión y el desarrollo de talento y capacidades productivas. O sea, es un caso claro donde no entraría el concepto para poder entrar a romper el control de un sistema de distribución de esta naturaleza que ha sido construido a través del tiempo con un esquema de distribución específico. Son ejemplos, y les daré un ejemplo claro, ya muy concreto, de lo que acaba de ocurrir este año en la Secretaría, con una lucha eterna que ha habido siempre entre los medianos y pequeños productores del sector textil, del calzado, de los productores agroindustriales y las grandes cadenas de servicio. Siempre se habían quejado en los últimos 10 años que la Secretaría de Economía intentó, y la antigua Secretaría de Comercio, de hacerlos firmar un pacto de buenas prácticas comerciales entre grandes distribuidores y pequeños productores. Y ese pacto nunca tenía dientes y nunca llegaba a tener resultados. Por primera vez logramos en el año 2014 cerrar un convenio entre ANTAD, las grandes cadenas de autoservicio, y los distribuidores, productores textileros, zapateros, productores agrícolas, representados por el Consejo Nacional Agropecuario, para establecer claramente los mecanismos de evitar condiciones leoninas que son típicas en los supermercados para exprimir a los oferentes de productos que les dan en anaquel. Les doy ejemplos. Un productor agropecuario trataba de vender en una tienda de autoservicio y le decían, sí, nada más que de la factura me descuentas 20% de la merma que voy a tener en el anaquel y te voy a cobrar no sé cuánto porque voy a yo empaquetar de una manera más atractiva tu producto, y al fin del día les iban exprimiendo una serie de condiciones que terminaban realmente estrangulando a los pequeños y medianos productores oferentes de las cadenas de servicio. En el momento que entra la nueva ley de competencia, la nueva ley de competencia le da la facultad a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría del Consumidor de ser proponentes preferenciales de iniciativas de investigación o de investigaciones a la COFECO. O sea, yo no le puedo decir a la Profeco cómo puede dirimir los resultados de una investigación, pero sí le puedo decir, por interés del Estado mexicano, necesito que inmediatamente sometas a un proceso de investigación en este mercado porque tenemos sospechas que hay controles indebidos en el mercado.
Esa facultad y esa capacidad es la que convence a los comercializadores como ANTAD de sentarse a la mesa y finalmente aceptar un convenio de mejores prácticas comerciales que tiene mecanismos efectivos de lograr un buen tratamiento a todos los jugadores. Sin duda, las consecuencias de la ley de competencia van a seguir desplegándose en el tiempo. Alejandra, que estará con ustedes más al rato, seguramente les va a platicar de que hemos convenido el inicio de un proceso de investigación de la calidad de competencia en mercados estratégicos, en los agroalimentarios y en otros, en donde conjuntamente vamos a estar evaluando si encontramos elementos o evidencia para poder entrar a investigaciones precisas. Todavía la economía mexicana tiene mucho por dónde beneficiarse de una aplicación exacta y certera de esta nueva ley de competencia económica que ya está prácticamente en operación. Y el impacto, obviamente, sobre precios y calidad en los consumidores, pues empieza ya a observar en el mercado con algunos productos de telecomunicación, algunos paquetes que están rompiendo los paradigmas que se venían presentando. Yo creo que esto no solo es un impacto en la calidad y el precio de los bienes al mercado de consumo, sino también va a tener un gran impacto en los precios y la calidad de los insumos de las pequeñas y medianas empresas, que son las que más sufren por condiciones de falta de competencia y de poner un poco al mismo nivel que competidores de ese tamaño, medianos y pequeños, tienen en otras partes del mundo, donde estamos en un país abierto y deberíamos de generarle las mismas condiciones de competencia. El segundo gran bloque de leyes, digamos, que tienen que ver con nosotros, tienen que ver justamente con las leyes específicas en materia de telecomunicación. Ahí la participación nuestra tiene que ver fundamentalmente con nuestra responsabilidad en materia de inversión extranjera. Nosotros propusimos la ampliación y la eliminación de restricciones de inversión extranjera que estaba ridículamente cerrada o limitada en telefonía. O sea, ¿cómo era posible que solo en telefonía celular había 100% de inversión y en fija solo podías invertir hasta el 49%? Hicimos también incrementos o movimientos importantes en los límites en la parte de aerolíneas y manejamos también una nueva porcentaje del 25 al 49% en materia de radiocomunicación y en el mercado de las televisoras. O sea, la idea obviamente es seguir eliminando restricciones a la inversión extranjera, que es otro elemento que nos favorece para abrir la competencia y la oferta posible de jugadores en el mercado para mejorar estos esquemas. No escapa a este auditorio las implicaciones que un mercado de telecomunicaciones más competitivo tiene, no solo para la calidad y el beneficio de los quienes la usan, sino también tiene un impacto fundamental en romper lo que ha venido siendo tradicionalmente el monopolio de los mensajes, inclusive en la política. O sea, uno de los efectos indirectos más nocivos de la falta de competencia en las comunicaciones es el poder extremo que los comunicadores concentrados tienen para poder definir sus estrategias de apoyo en un sistema político que a través del tiempo ha degenerado justamente en el impacto de los medios en este proceso. A mí me gustaría concentrarme, lo que como secretario de Economía creo que es la reforma que más impacta de una manera trascendental el futuro de la economía mexicana. Y para mí esa reforma no es otra más que la reforma en materia de energía. Ustedes más al rato tendrán algunos de los actores en esta reforma y seguramente les van a platicar los impactos que va a tener la reforma en sí misma en el sector energético. Les van a decir que esperamos una inversión extranjera directa de 50,000 millones de dólares al menos en los próximos, de aquí al 18, en el sector eléctrico. Les van a platicar sobre cómo esto va a cambiar el paradigma desde el punto de vista del desarrollo económico y de la mayor equidad geográfica o territorial al realmente liberalizar la inversión, cómo los estados del Golfo de México van a tener una evolución, una dinámica distinta dentro de lo que es ahora un esquema de organización en materia de clusterización del sector. La nueva ley nos da a la Secretaría de Economía 3 responsabilidades. La primera,
determinar la metodología para cuantificar el contenido nacional en los contratos del sector energético. Esa es parte de lo que salió en la ley secundaria como compromiso con el Congreso, en donde se tiene que tener a partir del año 1 garantizar el 25% de contenido nacional. Afortunadamente, esta restricción tiene flexibilidad. No quiere decir que cada contrato yo tengo que verificar como inspector que contenga el 25%. Yo voy a verificar que el conjunto de contratos desarrollados en un año puedan dar como resultado el 25% del contenido, y es muy importante, porque dependiendo de la sofisticación del tipo de inversión, hay que tener esa flexibilidad. El país no tiene capacidades productivas desarrolladas en este momento para poder entrar a todo tipo de desarrollo con el nivel de tecnología para garantizar en promedio, para garantizar el 25 en cada uno de los contratos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si el proyecto es un proyecto de un gasoducto, es más fácil cumplir con un porcentaje más alto porque tenemos la producción de acero nacional para los tubos, porque el valor agregado en la obra misma de la construcción es de naturaleza nacional, y probablemente en un gasoducto el contenido nacional se puede ir hasta un 65-70%, mientras que en una obra más sofisticada, de exploración o de otro tipo, puede ser que debido a el no contar con las capacidades productivas necesarias, nuestro contenido vaya más en los términos de un 10-15%, y en promedio al final del año tengamos más o menos que nos dé el objetivo y la obligación del contenido nacional. La segunda responsabilidad tiene que ser con el desarrollo de proveedores nacionales. O sea, no tenemos en algunos sectores las capacidades y los talentos, pero podemos construirlos para poder estar generando esos esquemas. Ayer platicaba con Jorge Chávez Presa precisamente de que hay empresas que ya están ahorita con proyectos específicos para crear centros de desarrollo de recursos humanos en áreas donde México no tiene técnicos altamente capacitados, justamente orientados a poder construir nuestras capacidades productivas. Y la tercera responsabilidad que nos dan es la administración de un fondo, un fideicomiso, para promover el desarrollo de proveedores, que se va a utilizar fundamentalmente para establecer subsidios para sistemas de certificación, para poder apoyar a las empresas en esquemas de reconversión. No quiere decir que no tengas gente que puedas transformar. En la metalmecánica hay mucha gente que se dedica a otros sectores y que la puedes reorientar a que esas capacidades productivas vayan a soportar las necesidades de servicios en el sector energía. A mí me gustaría utilizar de una manera muy rápida algunas de las gráficas que había realizado para otra presentación en materia del sector energético. En esa primera lámina, lo que tenemos es una agrupación entre países en términos de Producto Interno Bruto per cápita y 3 niveles de intensidad energética. Entre los 9 cuadrantes, yo no sé si se aprecia todo perfectamente, pero un país debería de estar en el cuadrante superior izquierdo: alto nivel de ingreso per cápita con bajo nivel de intensidad de uso de energía, o sea, eficiencia energética en el proceso productivo. México se encuentra en el cuadrante inferior medio, con un nivel de ingreso per cápita muchísimo más bajo que los países desarrollados, pero también con una intensidad energética no muy eficiente, en el término medio, lo que consideramos moderado. La idea es que a través de la reforma y de las acciones de política pública podamos transitar al cuadrante superior izquierdo a través del crecimiento de un mejor uso de la combinación de insumos energéticos en el país. La siguiente lámina es algo que ustedes ya saben, o sea, no solo se nos ha caído la plataforma petrolera, que es realmente el problema fundamental que enfrentamos ahora, no solo los precios, sino una capacidad de producción aminorada, pero la inversión viene subiendo, o sea, una inversión que viene ascendiendo, pero con una producción que no está dando los resultados necesarios para soportar, y por lo tanto la necesidad de haber hecho la reforma tan importante para sustituir la falta de capacidad de inversión del sector público. Adelante.
En este cuadro recordarles algo muy sencillo, y es algo que hoy viene siendo algo paradigmático. México tuvo en 1996 una relación exportación-importación de energía 7-1. Por cada uno que importábamos, exportábamos $7 de energía. Hoy esa relación se ha reducido a 1.6. De alguna manera, esto que es una tragedia, haber reducido nuestra capacidad de exportación, al mismo tiempo, hoy, ante una circunstancia de crisis en los mercados de energía, pues aminora el golpe, porque no es lo mismo el golpe que pudimos haber tenido en los 90 de una baja en los precios del petróleo con una dependencia de esa naturaleza, a un golpe en donde ya la relación uso nacional-exportación tiene una relación totalmente aminorada. En la línea de abajo, lo único es recordarles que antes de la reforma en materia de electricidad, traíamos tarifas diferenciales con respecto a Estados Unidos exorbitantes. En la residencial sin subsidio de alto consumo de 150%, en la comercial 135% arriba, en la de servicios públicos 70% arriba, en la industrial 84%, en fin, en promedio, sin subsidio, la tarifa real está de 33% por encima. Las buenas noticias es que a partir de este mes de enero, ya la nueva recibo de electricidad va a reflejar para usos industriales un menor costo en un 16%, y así hacia abajo en comerciales 9%, en residencial medio de alto nivel de consumo creo que anda como en el 4%, y en nivel popular 2%. Adelante. Estos son los primeros elementos que se habían estimado en términos de la reforma. Básicamente se había hablado de una reducción en los precios de electricidad y gas en 2 años, pero que ya inicia a partir de este año. Los impactos en el crecimiento que se estimaron en ese momento como parte de la reforma, 1% al 18 por encima de la inercial de crecimiento y 2% al 2025. Pero más importante en este esquema es un poquito el efecto sobre el empleo, y sobre todo en la parte de gas, donde de 5.700 millones de pies cúbicos se va a 10.400 millones de pies cúbicos, o sea, doblando básicamente esa capacidad. Y la nueva línea de inversión, dada la disponibilidad de gas para la producción de fertilizantes, que es un caso donde estábamos totalmente dependiendo de las importaciones. La siguiente lámina no la podemos brincar, básicamente era lo que yo les hacía referencia, era de las nuevas responsabilidades de la Secretaría. Adelante. Y esta lo único que nos está diciendo son fuentes y usos de energía. Si ustedes analizan, concentrándonos un poco en la parte de usos, este país está consumiendo, que es en los números rojos, básicamente el 26% de la energía disponible en el sector industrial y el 45% en el sector transporte. Cuando ustedes observan los números en verde, prácticamente en el promedio mundial se trae un 28% en industria y un 28% en transporte. Jorge, que le ha seguido mucho a este tema, mi impresión obviamente es que lamentablemente en México el uso de combustibles para transportarnos mercancías y personas está sesgado hacia arriba por las características específicas del modelo de transportación mexicano. No hay fuentes marítimas, o sea, acuáticas o ríos de transportación de mercancías como existe en otros países. El ferrocarril no se ha convertido en una verdadera alternativa de transportación por la forma en que finalmente licitamos los ferrocarriles, y que por eso es necesario hacer una renegociación de cómo podemos hacer más competitivo el proceso de transformación de carga ferroviaria, y eso se refleja en que estamos moviendo el 90% de la carga fundamentalmente sobre carreteras. Pero yo me concentraré en el uso industrial de la energía, porque es lo que para mí representa una gran oportunidad para el país. Así como hablamos de un bono demográfico que, bien empleado, con resultados de una buena reforma educativa, puede ser y tiene que ser un elemento fundamental de crecimiento, aquí podemos hablar de un bono energético que, bien empleado, nos puede ayudar a cambiar la dinámica de la integración de cadenas productivas en la economía nacional. En la siguiente gráfica podemos ver el consumo final energético ya más desagregado, lo que habíamos visto en la parte comercial, agropecuaria, pública,
y las fuentes de energía fundamental para el sector económico, que es gas seco y fundamentalmente electricidad, son los más importantes. Hay algo derivado de los procesos de carbón. Adelante, la siguiente gráfica. Una de las cosas que observamos, hicimos una recopilación de lo que ha pasado con las exportaciones norteamericanas de Estados Unidos en los últimos 5 años, desde que inicia el impacto de las tecnologías de gas shale. Si ustedes observan y clasifican los bienes exportables entre bienes de baja intensidad energética o de bajo contenido energético intermedio o alto contenido energético, se van a dar cuenta que en los Estados Unidos, al diferenciar bienes con alto contenido energético, la tasa de crecimiento es impresionantemente exponencial. Las exportaciones tradicionales van en una ascendente normal, mientras que las que tienen contenido energético alto, obviamente, están siendo exportadas de una manera muy acelerada, porque la competitividad que da el acceso a un gas que no cuesta más de $4 el millón de BTUs, contra zonas como China, donde cuesta $16, y Europa, donde puede costar hasta $18, obviamente nos está dando un posicionamiento estratégico en estos bienes. Y cuando hablamos de exportaciones totales en bienes con intensidad energética, hay que ser muy precisos en dónde los encontramos. A la siguiente gráfica. Esta reforma, en su impacto pleno, nos va a ayudar a corregir varias distorsiones a través del tiempo en la planta productiva nacional. Antes de la reforma estábamos importando el 66% de los petroquímicos, y la mayor parte de los petroquímicos no son otra cosa más que gas transformado. Y cuando ustedes analizan la base de impacto de los petroquímicos, están en la base de la cadena de plásticos, están en la base de la cadena de textiles. Es un ejemplo en el caso de plásticos, la dependencia de resinas, donde estamos importando más de la mitad de las resinas que ocupamos. O sea, la capacidad de transformación del posicionamiento competitivo de muchas líneas productivas que hoy son exitosas en el sector manufacturero, pero que pueden ser todavía más interesantes de la manera como pueden ser impactadas por un cambio radical en los precios relativos, de acuerdo a la mayor disposición de la energía necesaria. Adelante. Veamos que no solo vamos a impactar sectores naturales que dependen fundamentalmente del gas, en los casos tan obvios como la petroquímica, pero también veamos otros sectores. La industria siderúrgica, el 25% del costo de producir acero es gas o electricidad. Lo mismo pasa con el caso del cemento, pero claramente en el siderúrgico la cadena va muy lejos. El impacto a la industria de autopartes, a la industria automotriz, a la producción de carros de ferrocarril. Hoy en día en Monclova somos los principales productores de furgones de ferrocarril a nivel mundial. Entonces, el impacto directo de una energía más barata para poder hacer más competitivas estas cadenas de valor va a ser fundamental. En esta gráfica muestra varios sectores intensivos: la petroquímica, el cemento, la siderúrgica, la química, el azúcar, la minería, el vidrio, la celulosa, la automotriz, derivado y la construcción. A través del cemento, obviamente, que también es un impacto importante. Así es que para la Secretaría de Economía, lo más rico de la reforma no solo está en el impacto directo de la inversión extranjera que se puede atraer en forma de nuevos flujos de inversión al sector energético y al sector eléctrico que ya están ocurriendo, sino a los efectos secundarios derivados para poder posicionar las cadenas de valor de integración nacional en un punto muchísimo más competitivo. El siguiente lámina. Uno de los problemas que enfrentamos cuando llegamos al gobierno, y yo lo compartí con ustedes en la primera reunión, era que había habido una estrategia muy deficiente de la planeación de la red de gasoductos a nivel nacional. Llegó el problema a tal grado de que no solo era un problema de que no habíamos liberalizado el sector para producir nuestro propio gas de esquisto, sino que no habíamos hecho la planeación de gasoductos para comprar un gas barato en Texas y poderlo bajar al consumo nacional. En el 2012
hubo más de 36 alertas críticas que obligaron a cerrar plantas en Centro Occidente por falta de gas. Había proyectos de inversión que estaban paralizados por incertidumbre sobre la disponibilidad del mismo. Cuando entramos tuvimos que hacer un esquema de importación de gas urgente, en donde al inicio representaba el 30% del consumo nacional y tuvimos un acuerdo nacional con los empresarios y el gobierno para dividirnos en forma igual el costo adicional de un gas que nos costaba 3 o 4 veces más que el que estábamos trayendo de Estados Unidos. Eso se mantuvo por un tiempo, pero se redujeron y se eliminaron las alertas críticas. Afortunadamente, la primera determinación que se tomó fue la construcción de gasoductos nacionales para llevarlos de una red de alrededor de 5,000 kilómetros a más de 10,000 kilómetros. Este mapa está interesante. Ustedes tienen diferentes colores de verde, los niveles de ingreso por habitante en pesos, y entre más oscuro es, en este caso, un territorio, es obviamente mayor el ingreso. Acá el caso de Campeche es especial porque ahí se les está atribuyendo el ingreso por petróleo. Pero si ustedes ven el tendido actual de ductos, que son las líneas negras, verán que están ampliamente asociados con los estados en mayor intensidad de verde. Los estados prácticamente en blanco están en blanco por falta también de posibilidades de desarrollar industrias básicas, por la falta de un energético eficiente que les permita establecer alguna posibilidad de un modelo de desarrollo. Las líneas azules son los nuevos proyectos de desarrollo. Este mapa tiene que ser corregido porque ya se tomó la determinación de, a partir de Salina Cruz, empezar a construir hacia el sureste por la parte de abajo y darle conectividad al gasoducto que también eventualmente será compartido con Centroamérica. El proyecto de gasoductos es fundamental, que ya empezó con las 2 interconexiones que han solucionado el problema del alto costo de importación. Y lo más importante es que recuerden que la electricidad hasta hoy está siendo producida con un alto contenido de petróleo, o en este sentido, y de diésel, que tiene un costo 4 o 6 veces superior al producirlo con gas. Finalmente, compartir con ustedes que en este esquema, la siguiente lámina, en la Secretaría de Economía nos dimos a la tarea de lo que les platiqué la última vez que estuve con ustedes, sobre lo que es el modelar una política industrial que no necesariamente vaya a la reminiscencia de tratar de restablecer una política proteccionista, sino que realmente a lo que Dan Roderick trata de transmitir en su contribución. La nueva política industrial no es otra cosa más que el establecimiento de un diálogo permanente con todos los sectores estratégicos de una economía para poder definir una agenda de políticas públicas que nos permita liberalizar y eliminar los cuellos de botella para sectores estratégicos y poderlos potencializar. Para ello nosotros seleccionamos 26 sectores estratégicos de la economía mexicana para establecer una agenda de políticas con cada uno de ellos. En ese sentido, los diferenciamos en 3 sectores: sectores maduros, textil, siderúrgico; sectores dinámicos, automotriz, aeroespacial; y sectores emergentes, donde para nosotros, a la etapa que estamos entrando, estará el sector energético, pero también tecnologías de la información, que son sectores que estamos abriendo nuevos apartados. Y con cada uno de ellos, entendiendo la naturaleza y el momento de competencia a nivel global, lo estamos alineando con toda la estrategia de promoción de inversión extranjera, con la estrategia de incorporación de valor nacional en cadenas productivas y establecer un poco el diseño concreto de la política. Tomo un ejemplo de la industria, de una industria madura, con los textileros. Con los textileros y con muchos sectores de la economía, se había hecho un acuerdo en 2008 de que se iban a abrir unilateralmente, año con año, bajando la cortina arancelaria, y en contraprestación el gobierno les había comprometido que íbamos a bajar el costo país, que íbamos a tener más barata energía, que íbamos a tener una serie de elementos. Cuando nosotros llegamos en el 2009
diciembre del 2012, estaba el último bajón de la cortina arancelaria de textil y de calzado. Obviamente para ese momento, después de haber estado 5 años bajando la cortina, sin ver del otro lado avances en mejoría costo-país, pues los empresarios estaban muy ofuscados. Nos sentamos con ellos, analizamos las circunstancias. En ese bajón de cortina ya íbamos a bajar niveles de 20 de protección en algunas áreas rubros del arancel, a niveles de 10 y 5. La decisión que se tomó es dar un congelamiento temporal a la bajada de la cortina arancelaria por 2 motivos. Estábamos negociando TPP con Asia, y si yo bajaba unilateralmente aranceles de interés de Vietnam y Malasia, pues automáticamente estaba entregando en la mesa de negociación cosas que me pueden servir en la mesa de negociación. Y por otro lado, también tuve que tomar en cuenta que teníamos que cumplir a los empresarios con la baja costo país, que es el intento en este esquema de resultados de reformas. Y ese congelamiento transitorio fue acompañado con una agenda amplia con el sector textil. Invertimos en la creación de un centro de innovación y moda, porque estamos viendo que las exportaciones mexicanas están concentradas en productos de valor importante y no en prendas de competencia masiva, donde el diseño y la tecnología textil es lo que más vale en el mercado de exportación de los exportadores mexicanos. Entonces hicimos una alianza con ellos para invertir conjuntamente en un centro de investigación, moda y tecnología, que va a estar en el estado de Pachuca, y establecimos con ellos un convenio para poder frenar contrabando técnico. Estaban entrando productos subvaluados, estaban haciendo triangulación vía Los Ángeles para meter productos de países donde teníamos algunos temas antidumping establecidos, y finalmente logramos establecer una muy buena agenda de control, porque si bien estamos comprometidos con el comercio libre, no tenemos por qué aceptar el comercio ilegal o el comercio desleal. Y en ese sentido hay 500,000 mexicanos que dependen de la industria textil. Lo mismo hicimos con la industria del calzado. El otro ejemplo de un sector dinámico, el sector automotriz. En el diálogo con la industria establecimos en la Comisión Nacional para el Crecimiento y el Desarrollo, que encabeza el Presidente de la República, un grupo de trabajo específico con la industria automotriz. Sin duda es la gallina de los huevos de oro. Cuando ustedes ven los números del 2014, se rompió el récord histórico de producción. Este año producimos más de 3.250.000 vehículos. Nos convertimos ya en el 7º productor mundial. De eso, otro récord es que estamos exportando 2.700.000 vehículos en el 2014. Esa es la historia positiva, pero la historia negativa es que la venta en el mercado nacional, que por cierto creció favorablemente desde octubre, venía estancada desde hace 10 años. ¿Y dónde estaban los problemas fundamentales? Introducción indiscriminada de vehículos usados de Estados Unidos sin cumplir con condiciones ambientales y físico-mecánicas, que estaban amparados por jueces corruptos en Tijuana, que habían abierto un hueco tremendo en el esquema de importación. Y la segunda, un sistema financiero que no estaba funcionando para poder poner a México en los niveles que otros países están en financiamiento de vehículos nuevos, generando un mucho mayor mercado. Nosotros creo que no pasamos del 55% de financiamiento, mientras que Brasil o otros países están financiando hasta el 70-75%. La agenda que construimos con ellos ya empezó a funcionar. Paramos la hemorragia de internación de vehículos defectuosos y que no cumplen con regulación ambiental de Estados Unidos. Hubo una reducción casi del 26% de los flujos de internación de vehículos en mal estado. Y adicionalmente, las reformas financieras están apuntando hacia una renovación con apoyo nuestro en todo lo que es un programa de garantías para el financiamiento en la venta de vehículos automotores. Así como lo hicimos con textil, como lo hicimos con automotriz, lo estamos haciendo con las tecnologías de la información, lo estamos haciendo con cada uno de estos 26 sectores, en el entendido de que la mejor política industrial es la que se hace en el diálogo con el empresariado, sin dejarse capturar por sus intereses, solo estableciendo las medidas necesarias que sean por el bien de la industria, del empleo y del desarrollo nacional. Aquí dejaría yo mis comentarios un poco del impacto de las reformas,
Pero finalmente sí me iría a un comentario fundamental. Como dicen los gringos, the elephant in the room. Y the elephant in the room es, íbamos muy bien y en septiembre nos despertaron con un elemento que en el sistema de planeación no estaba al 100% conceptualizado. Y ese elemento no es una novedad, es un recordatorio que este país ha tenido un crecimiento desigual, que no es la primera vez que se apunta desde el punto de vista de analistas económicos de la naturaleza de los dos Méxicos. Lo vimos todos en el estudio de Goldman Sachs y de varias agencias que hablaron de Tales of Two Mexicos, y la realidad es que ese Tale of Two Mexicos nos alcanza en el tiempo para recordarnos una vez más que históricamente y económicamente no hemos sido capaces de cerrar las diferencias de este proceso de éxito que es compartido por la región norte, occidente y centro, pero que no es compartido por gran parte de la región sur-sureste. Y en este sentido, cuando vemos indicadores de inversión extranjera directa que han sido muy exitosos, cerramos 2014 con un promedio de esta administración de 30,000 millones de dólares de inversión, que es un salto cualitativo de los 19,000 millones promedio de la época post-NAFTA hasta el 2012. Todavía cerramos con un anuncio de General Motors de 5,000 millones de dólares. En estos 2 años hubo anuncios por 19,000 millones de dólares de la industria de autopartes y la industria terminal automotriz, con la generación en este sexenio de 45,000 empleos. Así es que nadie me diga que hoy los inversionistas que conocen las diferencias de calidad en este gran mosaico nacional se le está temblando la mano. No, a los señores que conocen este país saben dónde pueden meter su dinero con la calidad de gobernanza y de seguridad necesaria. El problema es que para el presidente de la República no es sostenible gobernar un país que prácticamente es 2 países en uno. El garantizar las condiciones de justicia, de seguridad y de oportunidades para todos los mexicanos es un compromiso que tenemos que tener permanente, porque no es posible y no es sostenible seguir teniendo esas disparidades en un mismo territorio. En el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, cuando ustedes ven la delegación Hidalgo, está al mismo nivel que está en Países Bajos, Holanda. Pero cuando ustedes ven un municipio en el estado de Guerrero, particular, no recuerdo el nombre en este momento, está exactamente en el mismo nivel de índice de desarrollo humano que Guinea Faso. Es lo que hace poco que estuvimos con el presidente Xi Jinping, lo dijo para China. O sea, aceptar que también él acepta que tiene 2 Chinas, la China que se parece más a Europa y la China que se parece más a África. Lo que no es sostenible en el largo plazo es que no tengamos una estrategia específica para cerrar esas brechas de desigualdad. Y la propuesta del presidente en su discurso de hace más de un mes, fue el 10 de noviembre, es fundamentalmente el poder establecer una estrategia de zonas económicas especiales para el desarrollo. Y cuando hablamos de zonas económicas especiales, quiero dejar claramente establecido que una zona económica especial no se crea exclusivamente con incentivos fiscales. El 100% de modelos de zonas económicas que ha habido en el mundo, el 50% han fracasado. Y han fracasado porque están mal conceptualizadas. Para generar una zona de desarrollo económico estratégica, parte de 4 pilares fundamentales. Primero, escoger con mucha claridad los sectores estratégicos posibles que tienen que ser el resultado de un análisis de flujos de movimiento de mercancías en los mercados internacionales. Concretamente, tenemos que ver qué se está demandando en la costa este de los Estados Unidos, que está siendo importado directamente por China, donde podemos entrar a sustituir cadenas de comercio internacional con objetivos muy precisos. Una vez identificados los sectores con posibilidad de competir, tenemos que definir qué requieren esos sectores en materia de infraestructura, de servicios, de capacitación tecnológica, de desarrollo de recursos humanos y de garantías de funcionabilidad en el sistema sociopolítico de la zona donde vamos a entrar a desarrollarlos. No hay otra manera de poder establecer
una posibilidad alternativa de desarrollo. Se le ha dedicado mucho dinero presupuestal a la zona sur-sureste, pero ha sido dinero tirado en elementos que solo cubren una parte de las necesidades y no resuelven integralmente los problemas que estamos enfrentando. Yo ahí dejo mis comentarios y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy buena presentación.